Muy buenos días. DS360 les da la bienvenida a este seminario web. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Genesis García. Ingenium tiene el agrado de presentarles el webinar Resiliencia y disponibilidad de los data centers en tiempos de COVID-19, impartido por Juan Carlos Londoño, ingeniero electrónico con especialización en gerencia, certificado como ATD, diseñador acreditado de data centers por el Optum Institute, entrenado como diseñador de data centers por Bixi y certificado como diseñador de data centers por ICREA. Juan Carlos ha sido parte del equipo de trabajo de múltiples proyectos implementados en Latinoamérica durante los últimos 20 años. Por el otro lado, también tendremos como expositor a Víctor Fernández, Consulting Engineer en Ingenium, ingeniero electrónico con más de 13 años de experiencia en el sector eléctrico y de centros de datos de cómputo, trabajando en la conceptualización, diseño, instalación, supervisión, operación, mantenimiento y procesos relacionados durante el ciclo de vida y funcionamiento. Ingenium cuenta con más de 10 años de experiencia y haber diseñado más de 100.000 metros cuadrados de centros de datos, oficinas en 7 países y proyectos implementados exitosamente en 16 países. Ingenium es la empresa de consultoría de mayor experiencia en la región en el desarrollo e implementación de proyectos de centros de datos. Gracias a nuestro ensamble interdisciplinario de arquitectos, ingenieros, líderes en tecnología y redes y administradores del más alto nivel, tenemos la flexibilidad y especialización que nuestros clientes requieren para el desarrollo de infraestructuras de tecnología escalables y sostenibles. Para más información, visite nuestro sitio web www.ingenium.la. Para evitar la interrupción de ruido en este webinar se silenciaron todos los micrófonos, pero les invitamos a que nos compartan todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha. De antemano les externamos nuestras disculpas por si se generara algún fallo en la conexión debido a que cada uno de los panelistas estamos trabajando desde casa y a veces se sale de nuestro control ese tema. Muchas gracias a nuestros expositores y adelante con la conferencia. Bueno, muy buenos días. Qué gusto estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Londoño, director preventa de Ingenium para Latinoamérica. Y hoy queremos compartir con ustedes esta presentación acerca de la resiliencia y disponibilidad de los data centers en tiempos del COVID-19. Una situación que para la mayoría, por no decir todos, nos ha tomado por sorpresa. Pero bueno, ¿qué quiere decir resiliencia? Básicamente el término resiliencia se acuñó primeramente en la parte física, relacionada al tema de resortes, cauchos, elementos elásticos, pero en el siglo pasado se tomó el término resiliencia para expresar cuando alguien conseguía superar situaciones adversas muy difíciles. Por ejemplo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, hablábamos entonces de resiliencia, ¿sí? También decimos que una organización es resiliente cuando consigue reorientar su modelo de negocio ante las presiones e dinámicas del mercado, por ejemplo. Y hoy en día, tomado ya desde hace un par de décadas, hablamos de resiliencia en términos de información de la seguridad. Y hoy particularmente queremos hablarles de los data centers. Y es cuando el data center es capaz de continuar su operación a pesar de los problemas en la parte de infraestructura física o tecnológica cuando se presentan, y capaz de continuar suministrando los servicios operativos para nuestros clientes. Recordemos que la operación de los procesos operativos y de los sistemas típicamente involucra unas pérdidas económicas muy grandes independiente del sector. Hay sectores que sufren más que otros, pero definitivamente la caída de los procesos operativos, de los sistemas informáticos que soportan el core de nuestros negocios, depende en muy buena medida de esa disponibilidad, de esa continuidad operativa que puedan tener los data centers. Entonces, esos data centers resilientes son más que nunca necesarios en nuestra época.
y necesitamos que sean capaces de soportar y recuperarse ante esas degradaciones o fallos en la infraestructura y poder continuar entonces suministrando la operación, ya sea para clientes internos o externos. ¿Sí? Esto puede implicar desde el punto de vista data center que sea necesario, por ejemplo, distribuir las aplicaciones en múltiples hosts o inclusive en múltiples data centers. ¿Sí? Esa es parte de la forma como se podría manejar. Y más recientemente incluso hablamos también de ciberresiliencia, que es la capacidad incluso de las empresas de adaptarse y continuar sus funciones ante los ataques por hackers o riesgos informáticos que puedan sufrir. ¿Cómo actuar nosotros en esta época? ¿Cómo gestionar esas situaciones de forma eficiente y segura? Pues es parte de lo que queremos tratar ustedes con hoy. Quédate en casa, yo me quedo en casa. Definitivamente hoy nos encontramos ante una situación sin precedentes, diría yo, al menos en nuestra generación y posiblemente hasta en un par de generaciones. Afortunadamente en Ingenium estamos preparados para ayudar a todos nuestros clientes a continuar adelante con sus proyectos. De ahí que todos nuestros colaboradores dentro de Ingenium siguen trabajando permanentemente desde casa para sacar adelante todos los proyectos que estamos desarrollando para los diferentes clientes en toda Latinoamérica. De nuestra parte, cuenten con que existe y continúa todo el compromiso para buscar la continuidad de los negocios de nuestros clientes. Y pues obviamente de la misma manera queremos alentar a toda la comunidad que hoy nos escucha, que está participando en este webinar, a todas las diferentes empresas que hacen parte del sector de data center que nos acompañan, a que aprovechemos estos tiempos de cambio para que sigamos trabajando conectados, productivos, pero sobre todo que trabajemos de una forma segura. Y eso implica quedémonos en nuestros hogares, no expongamos a nuestras familias, no expongamos a nuestros adultos mayores. Recientemente, en los últimos días ha circulado esta información a través de las redes sociales y aparenta ser una especie de broma, de chiste. Pero más allá del chiste o de la broma que puede involucrar, la realidad es que se ha convertido en un hecho real, en una situación que increíblemente estamos viviendo y es, ¿quién aceleró la transformación digital en tu empresa? Posiblemente si hubiéramos hecho esta pregunta el año anterior, la respuesta hubiera sido relacionada al equipo de TI, al CEO, al CTO, a la implementación dentro de la empresa de esquemas o metodologías de trabajo de DevOps, Development Operations, ¿sí? Pero la realidad es que en este 2020 ha sido el COVID-19 quien, queramos o no, ha acelerado la transformación digital de todas nuestras empresas. Y aquellas que no estén acelerando esa transformación, que no se estén adaptando a los cambios dinámicos, pues están definitivamente abocados a asumir unos riesgos muy grandes de parar no solo su operación, sino incluso de ir a la quiebra. Justamente ayer sufrimos una caída en los grandes de las redes sociales. Justamente ayer la gente de Instagram, WhatsApp y Facebook tuvo una caída en el sistema, ¿sí? Y ha sido la primera caída que ocurre de las redes sociales después de estas medidas de aislamiento preventivo que muchos de nuestros países ya han tomado. Es la primera vez que se presenta en esta situación. Esa caída que se dio ayer, pues fue confirmada inclusive por el sitio popular web Down Detector. Inicialmente los usuarios empezamos a darnos cuenta de que había problemas para compartir archivos multimedia, para actualizar la pantalla principal, para subir contenidos a las redes sociales, y efectivamente esto pasó. Hace inclusive una semana, los gigantes de las redes sociales habían reconocido que estaban experimentando un incremento dramático en el tráfico de los servicios, ¿sí?
Esto en medio del contexto que estamos viviendo, donde ahorita las redes sociales no solo están funcionando para comunicarnos como tradicionalmente lo hacíamos, sino que ya están actuando en muchísimos ámbitos, en el trabajo, en modelos de entretenimiento, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que, por ejemplo, estos grandes gigantes del mercado tienen, mientras Instagram tiene 1.000 millones de usuarios activos mensuales, WhatsApp tiene 2.000 millones de usuarios y Facebook hasta 2.500 millones de usuarios. Imagínense en esta época donde estamos todos, bueno, una gran mayoría confinados y compartiendo información dramáticamente con nuestros amigos, familiares, colaboradores de trabajo y demás. Seguramente ustedes lo han visto, es algo que yo he vivido personalmente en el tema de WhatsApp. Semanalmente tengo que estar desocupando WhatsApp porque la cantidad de información se incrementó entre un 50 y un 100% para los usuarios. Pues precisamente ese tráfico desmedido es el que ayer causó la caída de estos grandes jugadores del mercado. Pero este incremento de tráfico no es algo exclusivo de los gigantes del mercado que operan bajo data center hiperescala en diferentes sitios del mundo, sino que es algo que nos afecta a todos de alguna u otra manera, porque hoy por hoy más que nunca estamos más sometidos, estamos más dependientes de una correcta y buena operación de los data centers. ¿A qué nos referimos? Desde hace ya varios años en el mercado se han estado compartiendo diferentes películas de ciencia ficción relacionadas con epidemias, con tragedias epidemiológicas en todo el mundo. Y a pesar de todas estas películas con las cuales la mayoría de nosotros estamos muy familiarizados, la realidad es que el COVID-19 nos tomó desprevenidos prácticamente a todos, por no decirlo a todos. Aun cuando desde diciembre del año pasado ya se sabía a nivel mundial de la crisis que estaba sufriendo China, en su momento pensamos que era algo que iba a afectar de pronto a China, sí, tal vez a algunos otros países, pero definitivamente en ese momento no preveíamos el impacto tan grande, no solo que iba a tener en nuestra región, Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y ha sido devastador desde el punto de vista económico, social, la cantidad de muertes que estamos viviendo diariamente con este tema es algo que no ha pasado, no había pasado en nuestras generaciones. Es algo para lo que desafortunadamente no estábamos adecuadamente preparados. Y repito, a pesar de que desde diciembre veíamos que la situación estaba creciendo de una manera importante en China y ya la Organización Mundial de la Salud había hecho unas alertas en su momento, creo que no tuvimos la conciencia para dimensionar lo que se venía y lo que estamos viviendo hoy. ¿Y qué estamos viviendo hoy? Pues vemos que esta situación del COVID-19 nos llevó a pensar de una manera diferente, a utilizar y hasta casi depender de muchísimos servicios que de alguna u otra manera, de forma directa o indirecta, están relacionados con un data center, pero que no vemos o no nos damos cuenta usualmente en el día a día. Por ejemplo, los sistemas de emergencia, los sistemas del 911, ¿sí? Entonces, estos sistemas, hoy por hoy, más que nunca, están desarrollando plataformas online o sistemas de call center, donde han adicionado muchísimo más personal del usual para poder hacer diagnósticos rápidos acerca de si una persona tiene o no el virus COVID-19. Entonces, plataformas de diagnóstico en línea o de call center para consultar las personas que tienen los síntomas y determinar si es necesario proceder a hacerle una muestra en casa para ver si resulta positivo o no ante el virus. Bueno,
todas estas plataformas de emergencia online o de call center, pues dependen de un data center. Ni qué decir del aprendizaje en línea. Todos los que tenemos hijos, chicos, hemos visto cómo han tenido que continuar sus clases, colegios y universidades a través de sistemas online. Algunos pues ya contaban con plataformas educativas, otros han tenido que improvisar con transmisiones a través de Skype, transmisiones online a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Pues todo ese material que estamos compartiendo o que las entidades educativas están compartiendo permanentemente, pues tiene sí o sí que pasar a través de un data center. Las entidades bancarias, afortunadamente algunas de ellas y en diferentes países ya empezaron a proveer algunos auxilios para los diferentes usuarios de los servicios informáticos, ampliando coberturas en cuanto a términos de pago y demás, pero para eso han tenido que reestructurar definitivamente los servicios bancarios que antes ofrecían, casi que trasladando 100% de esos servicios transaccionales hacia la nube, hacia el Internet, a operaciones en línea, para precisamente evitar que al máximo que las personas tengan que desplazarse hasta una entidad física bancaria, hasta una sucursal para hacer alguna operación. Y por supuesto, ese despliegue requiere entonces tener detrás toda una plataforma informática que está soportada en un data center. El tema de los domicilios, Uber Eats, Rappi, portales de supermercados para compras de alimentos en línea, de víveres, de elementos fundamentales. Todas estas plataformas, por supuesto, han incrementado sus operaciones notablemente en los últimos días y todas estas operaciones de domicilios, de compras de comida a través de estos portales, pues por supuesto está soportado a través de un data center. Ni qué decir de los sistemas de entretenimiento, videojuegos en línea, aquellos de nuestros hijos que juegan en línea con sus amigos y personas inclusive que no conocen, pero que están permanentemente jugando en línea, los sistemas de streaming para nuestro hogar, Netflix, Amazon Prime, etcétera, etcétera. Por supuesto, todas estas plataformas requieren de un despliegue de data center detrás para poder operar. Incluso todas estas plataformas de streaming ya en los últimos años han tenido que empezar a buscar desplegar sus data centers cada vez más cercanos a los usuarios, y en este caso me refiero en Latinoamérica. Estas plataformas han sido desplegadas, por supuesto, desde hace muchísimos años en Norteamérica, en Europa, después continuaron con Asia, pero para nosotros que estamos en Latinoamérica, tener que acceder a un servidor en Colorado para poder ver un programa de Netflix, pues en la medida que surgen más usuarios conectados, implica problemas de latencia, problemas de retrasos en la señal, y eso implica que hay que desplegar sistemas de data center tipo Edge o data center hiperescala regionales, que es hacia incluso donde están apuntando ya algunos de estos grandes operadores. Eso por poner algunos de los ejemplos. Entonces, el tema es que desde hace algunos años veníamos hablando de la transformación digital y cómo la transformación digital estaba cambiando la forma de nuestros data centers, la forma de nuestros negocios. Empezamos con la transformación digital, la cuarta revolución industrial. Continuamos entonces viendo cómo a partir del cloud computing, que había sido el centro de transformación digital hace 5 o 6 años atrás, con la aparición del Internet de las cosas y la cantidad de dispositivos conectados a Internet, pues se hizo necesario empezar a mirar lo que era la computación de borde, o lo que se conoce como el edge computing, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial a través de Smart Cities, Smart Factories, dispositivos de Internet de las cosas del hogar y demás, pues han hecho que empiecen a
a entender la necesidad de proliferación de lo que es el edge computing. Y veníamos trabajando en ese sentido, pero resulta que llega esta crisis con el COVID-19 y hace que todo lo que estaba cambiando tenga que cambiar ya. Definitivamente ya cambió. Entonces, esta transformación digital, pues que estaba cambiando nuestra vida, ahora con la aparición del COVID hace que la situación tenga que cambiar necesariamente, rápidamente de la noche a la mañana. De la noche a la mañana nos hemos visto todos abocados a cómo ha cambiado nuestra forma de vivir. Ya estamos, la mayoría de nosotros, permanentemente en casa con nuestra esposa, hijos, familiares, algo a lo que no estábamos habituados, ¿sí? Aquellos que tienen chicos pequeños, se les es más complicado poder lidiar con ellos, con las labores del trabajo, labores de comida, etc. La forma de trabajar, por supuesto, implica que cada vez más tengamos que desplegar esas herramientas online de colaboración, sistemas de videoconferencia, ¿sí? Todo lo que es Zoom, Webex, Skype, Teams, etcétera, etcétera. Todas estas herramientas colaborativas. La forma de aprender, ya lo hablábamos, clases virtuales. Todos nuestros hijos ya están tomando clases virtuales en el colegio, en las universidades, etcétera. La forma incluso de pensar. Entonces, implica que las organizaciones se tienen que reestructurar. Es indispensable impulsar el trabajo colaborativo en línea en las diferentes empresas en que estamos. Se impulsa definitivamente todo el tema de DevOps, ¿sí? Del desarrollo de software, de esta metodología, etc. Ni qué decir del tema de la diversión. Ya aquí en Colombia, por ejemplo, la primera entidad cuando empezó el tema del coronavirus hace casi un mes, en cerrar operaciones fue la principal cadena de cines aquí en Colombia. Fue la primera institución en cerrar, la primera de todos. Y esto implica que ya el tema de diversión, películas, entretenimiento, videojuegos, tenga que ser ahora desde nuestro hogar, conectados a través de sistemas de streaming que por supuesto funcionan con un data center. La forma de comprar, el retail en lo que tiene que ver con comida específicamente ha incrementado, pero notablemente sus ventas en estos días, porque por supuesto no podemos ir directamente en persona a hacer las compras. Claro que hay excepciones para ellos en la mayoría de los países, pero muchos incluso prefieren no arriesgarse y permanecer en casa y realizar sus compras desde casa. La forma de atender a la salud. Son muchísimas ya las entidades de salud públicas o privadas en nuestra región que han tenido que desplegar herramientas en línea, no solo para el diagnóstico contra los síntomas del coronavirus, sino de atención de citas médicas. Ya justo esta semana, ayer me comentaba nomás una cuñada mía, pues su ginecóloga pues ya tuvo una cita esta semana por videoconferencia. Eso es algo que definitivamente cambió la forma en que ya estamos interactuando con todo. Las herramientas en línea para diagnóstico de radiografías existen ya desde hace varios años en el mercado y otra serie de herramientas. Pues cada vez más se van a tener que usar más este tipo de situaciones. La forma del transporte, ni qué decir. Aunque ya desde hace algunos años hemos visto las plataformas como Uber, Didi, Bit, Pickup, etcétera, esto ya está implementado en nuestras vidas, se ha vuelto definitivamente muy común. Pero incluso en esta época específica del COVID-19, incluso hasta la forma de practicar nuestra fe y la religión, independiente de la religión que tengamos. Es impresionante la cantidad de transmisiones online que ocurren todos los días de misas en todo el mundo. No solo el Vaticano transmite diariamente la misa, sino que casi cada parroquia, independiente, repito, de la fe, está transmitiendo día a día sus misas a través de herramientas online, YouTube, Facebook, etcétera, cuando pues obviamente esto
era una práctica muy inusual antes, o al menos no muy poco común. Y es debido a esa limitación que tenemos en la movilización. Entonces, definitivamente el COVID-19 vino, cambió y aceleró la transformación digital en nuestras vidas. Bueno, ahora queremos preguntarles a ustedes, a los asistentes que hoy nos acompañan y nos escuchan, de cuál sector nos acompañan hoy. O sea, de cuál de estos sectores ustedes están trabajando. Para eso vamos en este momento a publicar aquí en línea una encuesta, un sondeo, donde tenemos el primer sector es banca, número 1, el número 2 es telecomunicaciones, el tercer sector es gobierno, el cuarto sector son empresas de colocación o prestación de servicios de data center, y el quinto es para cualquier otro segmento en el que ustedes trabajen y que no aplique a los 4 anteriores. Les agradecemos a todos, por favor, que nos colaboren con esta pequeña encuesta para compartirles a continuación. Simplemente tienen que colocar el cursor donde en alguna de las opciones dar clic y a continuación dar clic en donde dice enviar. Tan pronto hacen esas dos cosas, entonces nos remiten la encuesta a nosotros y así la podemos compartir. Entonces, repito, simplemente eligen una de estas 5 opciones: banca, telecomunicaciones, gobierno, colocación o prestación de servicios de data center y u otros. Dan clic sobre alguna de estas 5 opciones y a continuación dan clic en enviar. Y así recibimos entonces su respuesta. Les agradecemos, les damos unos segunditos más para que los que aún no lo han hecho lo puedan por favor hacer y continuamos mostrándoles el resultado de cuál es la participación. Génesis, en el Bueno, Juan momento. Carlos, sí, ya tenemos bastantes respuestas, entonces voy a continuación a mostrar los resultados. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros asistentes hoy? Del sector bancario, entidades financieras, tenemos un 10% de asistentes. Del sector de telecomunicaciones, un 21% de asistentes. Del sector gobierno o público, 17%. Del sector de colocación o prestación de servicios de data center, un 16%. Y otros sectores diferentes a los 4 anteriores, un 37%. Perfecto. Para eso, entonces, queremos continuar con la siguiente pregunta que rápidamente les vamos a mostrar. Un segundo. Entonces, la segunda pregunta que queremos hacerles para también compartir el resultado es: ¿cuál es el grado de afectación en su sector en el que ustedes trabajan por la situación actual del COVID-19? La primera respuesta es si han tenido un impacto alto, el segundo es si han tenido un impacto medio y el tercera respuesta es si han tenido un impacto bajo. Simplemente eligen alguna de las 3 opciones, según sea el caso que les aplique a su empresa, a su sector. Si es bajo o medio alto, dan clic sobre la opción elegida y a continuación dan clic en donde dice enviar. Después de que dicen enviar, entonces recibimos nosotros la respuesta y a partir de ahí se las vamos también a compartir para que tengamos algo de información entre nosotros, los que estamos aquí asistiendo, y conozcamos un poco cuál ha sido ese impacto en nuestras empresas, en nuestro sector específico en el que trabajamos a raíz de toda esta situación que estamos viviendo con el COVID-19. Génesis, cuando tengamos suficientes respuestas, ¿me confirmas, por favor? Listo, ya se los voy a compartir. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dicen hoy nuestros asistentes? ¡Wow! La verdad, impactante lo que estamos viendo aquí en pantalla. El grado de afectación en el sector por el COVID-19. Tenemos
que el 48% nos dice que el impacto ha sido alto. ¡Wow! Impresionante. La verdad es que es una cifra más alta de lo que realmente estábamos pensando. El 39% del impacto ha sido medio y solo un 14% del impacto ha sido bajo. Entonces, definitivamente el impacto ha sido más que alto, ha sido definitivamente muy, muy, muy alto para nuestros asistentes. Muchísimas gracias a todos ellos, a todas las personas que respondieron las encuestas. Esta información creo que es importante para nosotros poderla compartir. Y la verdad es que nos deja un poco asombrados de la cantidad de impacto que ha tenido para nosotros, a todos estos sectores, este tema del COVID-19. Esperábamos que fuera menor, ¿sí? Pero la realidad es que ha sido un impacto bastante grande. ¿Me confirmas, por favor, Génesis, si puedes ver la pantalla? ¿Mi pantalla? ¿La puedes ver? ¿Sí? No, no. Ok, un segundo. Ahora sí, ya. Perfecto. Entonces, pues queríamos hacer esa encuesta rápidamente con ustedes antes de compartirles estos resultados en la parte izquierda de la pantalla tenemos unos resultados que nos han venido a través del INCAE Business School y en la parte derecha de la pantalla a través de Moody's Latinoamérica. Y ahí estamos viendo pues el gran impacto, según estos encuestadores, que ha tenido el tema del COVID-19 a nivel mundial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por parte de INCAE veíamos, y es algo que vemos de manera común en ambos estudios, es muy afectados, por supuesto, el sector de turismo, definitivamente todo lo que tiene que ver con viajes, aerolíneas están siendo fuertemente afectadas. De hecho, se espera que las aerolíneas en Latinoamérica sean de las más afectadas a nivel mundial. Ya algunas de ellas, recientemente se han escuchado rumores con algunas de ellas, que no mencionaré su nombre, pero que podrían incluso quebrar, donde esta situación de la cuarentena se prolongue y no se reanuden. En algunos casos, en algunos países ya hay suspensión de vuelos nacionales. Por supuesto, en la mayoría ya hay suspensión de vuelos internacionales. Entonces, son sectores que están siendo bastante afectados. El transporte, por supuesto. El tema de logística, el tema de educación, que ha tenido que reestructurar la forma de trabajo, de ofrecimiento de los cursos a sus diferentes asistentes. Y bueno, por supuesto, aquellos que dependían de un único proveedor. Por su parte, la gente de Moody's dice adicionalmente que ha habido una gran afectación en todo lo que tiene que ver con consumibles, todo lo que tiene que ver con repuestos, automotrices, fabricación de automotrices. Ahí añadiría el tema es siempre y cuando no haya un proceso automatizado. Cuando todo depende o en su gran medida depende de la mano de obra local, definitivamente ha habido un gran impacto. Un impacto moderado, según Moody's, todo lo que tiene que ver con bebidas, productos químicos, manufacturas, oil and gas. Vemos como el precio del petróleo, bueno, a pesar de que Arabia Saudita y Rusia andan en competencia, eso es otro tema que hizo que el precio del barril se desplomara tremendamente, pero todo lo que tiene que ver con compañías de servicio no relacionadas con Internet han tenido un impacto moderado, equipos de tecnología, productores de acero. ¿Quiénes han tenido, en teoría, un bajo impacto? Pues materiales de construcción, equipos de transporte, todo lo que tiene que ver con rentas, farmacéuticas, real estate, comidas, ya lo hablábamos, telecomunicaciones,
Y en teoría, ¿quiénes están teniendo un impacto positivo? Pues definitivamente las compañías de telecomunicaciones, los service providers, definitivamente. Para muchos es común que ya estando en nuestros hogares trabajando, compartiendo el Internet con nuestros hijos estudiando, con familiares que están en videoconferencias, etcétera, etcétera, pues muchos hayan querido incrementar sus anchos de bandas en sus conexiones de Internet. Algunas compañías de telecomunicaciones del sector incluso han optado por, de manera gratuita, incrementar hacia los hogares el tema de los anchos de banda, al menos en esta época. ¿Quiénes más se han visto, en teoría, beneficiados? Pues todos los involucrados con teletrabajo y contenido electrónico. Es decir, todas aquellas personas que ya estaban acostumbradas a trabajar desde casa, a tener un teletrabajo, desarrolladores de software, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con retail, especialmente en la parte de comidas, definitivamente ha tenido un incremento enorme en sus ventas, e incluso pues aquellas compañías no solo de comida, sino acostumbradas a ventas de artículos en la medida que obviamente no nos podemos desplazar. Las producciones o sistemas automatizados, por supuesto, pueden continuar usualmente en gran medida sus operaciones y eso implica pues un menor impacto. E incluso la gente de Moody's aquí habla de lo que es la minería, la parte de oro. Y bueno, con la situación actual y que venía ya inclusive desde finales del año pasado, el precio del oro se ha incrementado en este 2020 ya más de un 6%, ¿sí? Ante las fluctuaciones de las bancas, de las acciones, de las monedas, ¿sí? Entonces el precio del oro se ha incrementado. Muy bien, ahí vemos entonces cuál ha sido ese impacto. ¿Qué implica toda esta situación entonces? Y es que el data center sí o sí debe evolucionar. Definitivamente no nos podemos quedar ante esta situación sin hacer cambios. Eso implica, por ejemplo, que ahora todo lo que tiene que ver con ciberdefensa va a empezar a tomar mucho más énfasis, mucho más importancia. Definitivamente va a acelerar todo lo que tiene que ver con las tendencias Edge, con las nuevas tendencias de data center, el despliegue del 5G que se esperaba viniera en algunos años, 2022, 2023, posiblemente vamos a tener o se va a empezar a ver una aceleración en ese despliegue en la medida que se van a empezar a requerir más cantidad de ancho de banda cada vez más cerca de los usuarios. Por supuesto, las infraestructuras electromecánicas o infraestructuras de TI tienen que desplegarse de una manera más eficiente, más rápida, más escalable, más modular. Definitivamente, eso es algo que tiene que verse claramente a partir de ahora, si no lo habían hecho. Estos son temas incluso que no vamos a tratar específicamente, estos tres primeros, en esta conferencia. Nos vamos a sentar a continuación en los siguientes y tiene que ver con todo el tema operativo, abarcando el ámbito personal, procesos operativos, tecnología, control y monitoreo, cómo es el tema de manejo de proveedores en estas situaciones, seguridad de accesos, gestión, operación y mantenimiento. A continuación vamos a tratar estos temas que les indico aquí. Los tres primeros temas pueden ser temas eventuales de un próximo webinar. Al final de la charla vamos a solicitarles participar en una pequeña encuesta muy rápido donde nos comenten cuál puede ser su interés para futuros webinars. Muy bien, entonces en este momento voy a proceder a invitar y a compartir la pantalla a nuestro siguiente panelista, que es nuestro compañero, experto en todo el tema de operaciones, Víctor Fernández, ¿sí? Entonces, Víctor, por favor, adelante. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Víctor Fernández les saluda. Muchas gracias, don Juan Carlos, por lo que nos vino explicando. En este tema del data center va a evolucionar para ser más disponible y más resiliente, pues
hay que tomar muchas acciones, y acciones inmediatas, acciones que marquen la diferencia, y las acciones se deben tomar, digamos, de manera continua. No una acción hoy y esperar un par de semanas o un par de meses para ver qué cambia, ¿no? Esto va a ir cambiando con el día a día, semana a semana. Y uno de los puntos claves o importantes es un war room, una sala de guerra, como lo quieran llamar, de manera virtual. Esto es un concepto que va más allá de una reunión de coordinación o una reunión de seguimiento. Es una reunión estratégica, es una reunión de análisis de la situación del día de ayer, de que pasó hace un momento y qué vamos a hacer hacia adelante, hacia el futuro. Cómo vamos a contrarrestar todo este tipo de situaciones que nos ha puesto contra la pared el COVID-19. ¿Y qué hace de diferente a una reunión de coordinación? Pues puntualmente que en este tipo de reuniones no se revisa si se cumplieron 5 o 6 tareas, si se avanzó más o se avanzó menos, sino básicamente a tomar acciones. En función a resultados anteriores, tomar acciones. Y para eso también nos ayudamos de especialistas. En este tipo de crisis, lo que se va a requerir mucho es contar con especialistas, contar con psicólogos, community managers, personal de salud, etcétera, para cuidar a nuestro personal, básicamente. ¿Y por qué cuidamos a nuestro personal? Porque el data center sigue siendo uno de los lugares en donde todavía necesitamos personal para que haga las labores, personal para que haga las instalaciones de fibra, de red, resetee los equipos, configure equipos, amplíe equipamiento, etcétera. Y un punto importante, fuera de lo que está marcado ahí en los bullets, es el último punto, es saber dónde está nuestro personal, cómo se traslada, cuál es su ambiente laboral y personal, ¿no? Y a qué está pues expuesto, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante de tener en cuenta, cómo nuestro personal de operaciones, de mantenimiento, de monitoreo va a estar trabajando. ¿Cómo va a llegar al centro de trabajo? Si algún compañero se enferma o tiene algún retraso por temas de transporte, por las restricciones que ya nos habló don Juan Carlos, que están viviendo muchos países de Latinoamérica, ¿en cuánto tiempo llega el reemplazo, verdad? ¿En cuánto tiempo va a estar el otro compañero dispuesto para suplir ese puesto vacío que quedó? ¿Y cómo vas a cubrir ese espacio, no? Va a haber un mantenimiento, un monitoreo remoto, un chequeo remoto, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. El último punto es muy importante. Los otros 4 son totalmente importantes y lo vamos a ir tratando en los siguientes puntos. Pero este último punto es muy importante. Nuestro personal, nuestro recurso humano, tenemos que cuidarlo porque son los que ahorita están permitiendo primeramente en algún punto del planeta que podamos estar todas las personas aquí reunidas hablando de este tema. Entonces hay que cuidarlos. Una de las cosas importantes para cuidar ese personal, para cuidar a todos los que estamos involucrados en el tema de data centers, de continuidad de negocios, continuidad operativa, son las matrices de, digamos, de responsabilidades, las matrices de escalamiento, de respaldo, ¿verdad? Son muy importantes. En las reuniones que se tienen que tener para determinar las tareas, las actividades, las responsabilidades del personal, pues tenemos que tener claro estas matrices. ¿Por qué? Porque, digamos, esta situación nos implica que, digamos, que el de mantenimiento no solamente va a hacer labores de mantenimiento, sino también tiene que hacer otras labores. El de operaciones igual, el de ingeniería y proyectos o el de proyectos probablemente no tenga mucha carga laboral en este momento, entonces se le tiene que asignar otras labores muy diferentes al perfil de puesto, al rol de funciones que ya tiene estándar, que tenía antes de la situación, antes de la crisis. Entonces todo esto se tiene que reformular. Algunas empresas lo harán permanentemente, otras de manera temporal, pero se tiene que hacer. Y se tiene que agregar un punto adicional que tiene que ver mucho con el cuidado de la salud del personal. Esta es una tarea y una labor que se tiene que hacer, digamos, y se tiene que soportar, se tiene que ayudar por personal que sabe de este tema, médicos, doctores, epidemiólogos, virólogos. Tenemos que trabajar con ellos, básicamente. O sea,
el Departamento de Recursos Humanos tiene que trabajar con estos profesionales para que les brinde al data center, al personal de data center, los lineamientos que tienen que tener para que este personal pueda seguir operando, ¿no? Y tener también, pues, su backup, sus respaldos. Eso es muy importante tenerlo. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Pues ahí vemos en esa diapositiva una típica estación de trabajo, ¿verdad? Tenemos una típica estación de trabajo, un profesional de monitoreo, profesional de operaciones, haciendo su trabajo. Hasta hace un tiempo, dependiendo de las instalaciones y todos los lugares que hemos visitado, que conocemos, hay salas de monitoreo, salas de operaciones que, digamos, una misma estación es compartida por diferentes operarios o diferentes ingenieros durante las 24 horas, los 365. Otros, tiene uno su propia estación, su propia sala de monitoreo o su propio equipo. Entonces eso nos lleva a ¿qué? A que metamos siempre o que coloquemos o llevemos a esas áreas de trabajo, aunque están netamente prohibidos, pero siempre suele ser que llevemos elementos personales. Entonces, esto en esta situación ya no se puede permitir. O sea, si antes no era permitido, si antes se trataba de corregir que no esté, ahora es mandatorio. No, eso a los lockers. Y básicamente en los lockers también hay personal que ahorita hace cambio de indumentaria de trabajo a indumentaria personal en los lockers. Entonces hay que fortalecer eso para minimizar el riesgo de contagio. Ya todos hemos estado envueltos, todos hemos estado trabajando o escuchando noticias que nos dicen mucho que el virus queda mucho en la ropa, en los zapatos, en las barbas inclusive. Entonces, son cosas que el Departamento de Recursos Humanos y Salud Ocupacional de los diferentes empresas tiene que poner mucho cuidado. Hay que intensificar las labores de limpieza, eso es muy importante. Las estaciones de trabajo se deben limpiar de manera más seguida, más frecuente. ¿Por qué? Porque siempre en una estación de trabajo hay elementos que todos los van a tocar, todos van a manipular. Teclados, teléfonos, implementos para hacer las labores de mantenimiento, termómetros, cámaras fotográficas, etcétera, etcétera. Los iPads o las tabletas para los recorridos virtuales que algunos ya tienen establecidos. Y bueno, algo muy importante, y esto es, me permito decir un jalón de orejas a muchas empresas, el EPP es equipo de protección personal. Y este es un punto en el que ahora sí, un EPP debe ser de uso personal. Digamos, no podemos permitir que algunas personas compartan cascos, compartan algún elemento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es muy importante. Y luego, pues, seguir las recomendaciones de todos los ministerios de salud o los entes de medicina. Alcohol en gel, desinfectantes, sanitizantes, para, digamos, estarse siempre frecuentemente desinfectando o limpiando las manos. El tema de mascarillas y el tema de guantes ha sido muy polémico en toda la región. En Latinoamérica hay demasiados, digamos, estudios gráficos, posteos, etcétera, de todo. Yo les invito y les pido, básicamente, sigamos los lineamientos que da el Ministerio de Salud de cada país. Digamos, sigamos el lineamiento de cada país. Entonces, eso es muy importante porque a veces el remedio puede salir un poquito más caro que la enfermedad. Entonces, sigamos los lineamientos respecto a eso. En las instalaciones y en la infraestructura, pues también esta es simplemente una gráfica con ciertos elementos que ustedes van a ver y que todos los tenemos en un data center. Y no nos percatamos que lo pasamos tocando o pasamos manipulando. Entonces, ¿cómo nos cuidamos de eso? Pues incrementando todas las labores y rutinas de limpieza. Y por ende, el personal de limpieza se convierte en un proveedor clave. En este momento es un proveedor clave que ya dejó de ser probablemente un operador de 8x5 a convertirse muy probablemente en un 7x24, en el que siempre tiene que haber un personal de limpieza muy bien resguardado con toda la indumentaria de seguridad y equipo de protección personal para que pueda realizar su labor. Es uno de los personas del personal que más expuesto está en cualquier tipo de empresa y más aún en el data center. Entonces, a cuidar mucho a nuestros proveedores de limpieza es
es importante, son los que nos van a ayudar a pasar esta situación. ¿Qué cambió? Cambió mucho. Si antes los operadores entraban 5 o 10 minutos antes, cruzaban turnos los ingenieros para trasladarse notas, trasladarse muchos informes de lo que pasó, en este momento ya no es así. En este momento tiene que ingresar probablemente mucho tiempo antes, 15, 20 minutos antes, y el que está saliendo de turno probablemente también tardarse un poco. ¿Y para qué? Probablemente cambie vestimenta, verificación de salud, si hay empresas de data center que tienen algún departamento médico que les pueda ayudar con esto, entonces también un chequeo médico, particularmente para el que entra, ¿verdad? La otra, la recepción del puesto y la limpieza del puesto, es importante. Entonces son tareas que se agregan, ¿verdad? Entonces que no estaban hasta hace 15 días mapeadas, ahora sí, ya están. Las labores también cambiaron. Si antes teníamos 5 labores que tiene que hacer el ingeniero de monitoreo, pues probablemente ahora tenga que hacer 3, porque las otras 2 ya no son necesarias, ya se suprimieron o se agregaron otras labores. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante que la agenda, el checklist, el recorrido, como lo quieran llamar en cualquier diferente data center, va a cambiar y tiene que cambiar y ya debe haber cambiado. Ya debe estar ajustado a estas situaciones. Las rutinas de limpieza, como yo lo expliqué, cambian, se agregan más seguidos, más fuertes, más profundas. Y los trabajos preautorizados o preaprobados también cambiaron. Ya no es factible que entren a trabajar de manera común, sino ya hay que hacerlo con autorizaciones. Entonces, eso es muy importante también para los trabajos. Los proveedores y sus actividades, ya lo venía hablando. El proveedor de limpieza se convirtió en un proveedor clave. Dejó de ser un proveedor de criticidad media para ser un proveedor crítico, básicamente, por un tema de salubridad. Entonces, es importante sostener muchas reuniones virtuales con nuestros proveedores para reagendar sus actividades, reagendar sus tareas, reagendar su forma de hacer el trabajo, ver en qué condiciones están trabajando, si tienen algún protocolo de cuidado de su personal, cómo van a estar operando, si van a seguir con 7x24 o bajaron a 8x5 más disponibilidad o solamente para situaciones de correctivo, ya no de preventivo. Entonces, todo eso se tiene que conversar con nuestros proveedores. Tenemos que conversarlo, hablarlo, para que no incumplamos ninguna normativa sanitaria que se da en cada uno de los países. Y es muy importante, nosotros como encargados de centro de datos y Ingenium como consultor en estas actividades, en estas tareas, en esta materia, les decimos, el data center tiene que poner las reglas para cuidar tanto a su personal, a sus clientes y a sus proveedores. Eso es muy, muy importante. Y algo muy importante también es las estrategias de comunicación. Hay que definir una única postura, hay que definir una única lineamiento, un única, digamos, medio de comunicación o forma de comunicar. Debemos dar tranquilidad a nuestros proveedores y más aún a nuestros clientes de la forma en que va a ir trabajando el data center, la forma en la que se va a atender los trabajos, los mantenimientos, las visitas, ¿no? Todo esto hay que definir una única manera de comunicación. ¿Y por qué? Porque si todo lo del personal del data center empieza a hablar o empieza a comunicarse con proveedores, con clientes, se empieza a generar mucho ruido y los lineamientos no son claros para los clientes. Entonces un cliente va a decir, es que me dijeron, el otro va a decir, no, pero en esta ocasión sí me dejaron pasar. No, esto cambió. Ahora sí, hay que tener una única voz de comunicación, hay que tener una única metodología de comunicación. ¿No? Aquí como pueden ver en la diapositiva, ya sea por correo, por servicio al cliente, por llamada, incluso por redes sociales, los data centers que son muy activos en redes sociales, también los comunicados ahí. Y pues, como todos nos han dicho, pasar ahora sí a canal no oficial, ningún medio de, ninguna noticia o algo por WhatsApp, porque se puede malinterpretar, ¿no? Entonces, tenemos como data center hay que evitar comunicaciones informales y centrarnos en los canales establecidos por la compañía. Y si no lo tenemos, pues es momento de implementarlos y establecerlos.
Los protocolos de emergencia, ya muy hablados en su momento, en otro webinar que me tocó dar. Teníamos los procedimientos de operación bajo emergencia. Ahora tenemos los protocolos de emergencia. Los protocolos de emergencia son conjunto de rutinas, conjunto de actividades, conjunto de SOP, EOPS, MOPS, como lo quieran llamar, que se tienen que desarrollar y se tienen que implementar y se tienen que modificar constantemente. Y esto va a ir variando conforme cada país vaya acomodando la curva de crecimiento de infectados o la curva de, digamos, de crecimiento de la epidemia, de la pandemia, por así decirlo. Entonces, esos protocolos hay que desarrollarlos, importante, y actualizarlos constantemente. Esto es muy importante para poder mantener el data center seguro, confiable, disponible, resiliente. Y los lineamientos de negocio. ¿Por qué? Un data center propio no se va a manejar igual que un data center de colocation o los data centers que son de telecom. Ninguno se maneja igual. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que, si bien es cierto, podemos encontrar en redes sociales, en YouTube, en Internet, muchos protocolos que empresas digamos, de manufactura implementaron y que son buenos, sí. Pero antes de pasarlos a nuestra instalación, a nuestro negocio, tenemos que adaptarlo, porque ningún data center se opera de la misma manera. Todos tienen cosas diferentes, cosas puntuales, maneras de hacer las cosas. Entonces, para eso es importante los lineamientos del negocio. Tienen que ser adecuados a cada uno de las líneas de negocio que tenemos en Data Center. Y todo lo que hemos hablado, pues, viene relacionado con procesos. Bueno, ya todos conocíamos los procesos que se escribieron, se documentaron, se capacitaron, están administrados, todo muy bien. Pero en este momento que nos mandaron a todos distanciamiento social, aislamiento, pues pasarnos papeles, pasarnos documentos, pues va a ser muy incómodo, va a ser muy difícil de hacerlo. Entonces tenemos que ayudarnos a automatizar. Ya lo habíamos conversado en diapositivas antes con don Juan Carlos, hay que evolucionar todos los procesos y políticas automatizadas. Eso es el siguiente paso en un data center para que sea más disponible y para que sea resiliente a esta situación y a próximas que probablemente nos toque vivir en algunos años. Y con esto me refiero a una línea de procesos que antes teníamos. Lo analizábamos, lo pensábamos y le generábamos los indicadores y ahí seguíamos en esa rutina de pensarlos, ver los indicadores. Ahorita ya no. Tenemos que poner a todos los sistemas, a todos los software a trabajar, a que ellos mismos nos calculen qué está fallando, qué está demorando, en dónde es el cuello de botella, por qué tarda más una aprobación de ingreso, por qué tarda tanto aprobar un mantenimiento, cómo aprobar un mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no? Integrar más a los proveedores, a los clientes y al dueño del data center. Para esto tenemos muchas herramientas ahora sí, los de SIM, los BMS, los MMS, los gestores de documentos, los gestores de incidentes y los desarrollos propios. A este momento es que necesitamos desarrollos propios, desarrollos para las empresas, desarrollos para cada uno de los tipos de negocio de data center tienen que estar a la orden del día. No podemos seguir haciendo las operaciones, digamos, de manera manual. Tenemos que hacerlo más asistida, más automatizada. Y básicamente con esto, ¿a qué iba? Hace unos días estuve leyendo una noticia ahí en internet que hablaba de un CEO que decía, si todos los que estamos metidos en el negocio de centros de datos, de TI, vamos a esperar a que pase esta crisis para poder ponernos a pensar cómo vamos a actuar, pues nos va a ganar. Y a algunas empresas ya les ganó. Y él decía, esto va a moverse a la nube, así, a la nube, a todos los desarrollos de sistema, de software, el análisis de datos, básicamente
va a repuntar si ahora es muy fuerte y necesitado, ahora más que nunca. He visto muchos compañeros, amigos que trabajan en análisis de datos y están constantemente sacando información, datos de esta situación. Entonces, es algo que va a crecer, ¿no? Y aumentar el autoservicio, aumentar la autogestión. Eso es muy, muy importante. Entonces, sigue siendo tecnología que se va a invertir en tecnología para seguir evolucionando, para seguir creciendo. Es tecnología que va a ayudar a la tecnología a salir rápido de esto. Con nuestros proveedores, que ya lo habíamos tocado tiempo atrás, vamos llegando, creo, a la hora. Les pido, por favor, si nos regalan un par de minutos más, por favor. Yo sé que nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero es mucha información y creo que esto no es solamente de un solo webinar, van a venir algunos más. Esperamos su retroalimentación con ustedes, ¿cómo se llama? Para seguir hablando de este tema. Entonces, mil disculpas ahí, voy a continuar con la presentación y espero que todos nos puedan seguir. Entonces, hablaba con los proveedores. Los proveedores es un núcleo importante. Ya vimos cómo cambió el proveedor de limpieza y aseo. Ahora el resto de proveedores también tiene que cambiar. Ya tenemos que hablar de soporte local y también soporte remoto. Es importante que ahora los proveedores puedan asistir más a los ingenieros de monitoreo, ingenieros de mantenimiento en detección remota. Eso es muy importante y aquí entra mucho el tema de SOPs, CEOPs, MOPs para nuestros ingenieros de sitio, ¿no? Entonces es importante los contratos, ¿no? Hay que revisar los contratos, importante con los proveedores. ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado de las condiciones, los SLAs, las penalidades. Digamos, ahorita creo yo, no cada data center es independiente, pero es un tema de las penalidades que hay que trabajarlo, hay que conversarlo con los clientes. Es un momento, como lo han dicho muchas personas en todo el mundo, es el momento de ser un poco más humanos. Entonces, es dar una mano a otra persona para que esa persona te dé una mano. Entonces, con los proveedores tenemos que ser muy leales, muy comprensivos, exigirles también, pero a la vez que seamos partners de negocio, porque si ellos nos ayudan, nosotros los ayudamos y así salimos todos de esta crisis. Importante los repuestos, eso es muy importante, tener los repuestos, eso es importantísimo. Ya sabemos cómo ha afectado la logística, ¿no? Entonces, sabemos que los repuestos usualmente vienen de Europa, Asia, Estados Unidos, entonces hay que tenerlo en cuenta para los próximos mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. La seguridad y los accesos, esto es también muy clave, muy importante. Ahí, si ustedes pueden ver, creo que todos los data centers, y ustedes saben, los que nos escuchan, tienen ese llaverito, ese cajón de llaves con las llaves de las salas, de los racks, de los equipos. Eso hay que minimizarlo, porque entre trasladar llaves de salas, llaves de racks y todo, pues se puede seguir haciendo, pero lo que vamos a lograr es que tengamos que incrementar la limpieza de eso. Entonces vas a consumir más insumos de sanitización y desinfección. Entonces vas a requerir más rápido comprarlos y en el mercado no hay. Entonces hay que trabajar un poco con eso. En este momento ya es un poco difícil trabajarlo porque el enfoque está en otro lado, pero hay que buscar automatizar la seguridad y los accesos. Es un punto clave para asegurar la salubridad en estas situaciones. Hay que buscar que el ingreso sea más autogestionado desde la entrada de la instalación de donde está el data center hasta el rack del cliente. Hay que buscar automatizarlo. Y cuando hablamos de automatización, pues esto va un poquito más para los data centers de colocation. Suelen haber muchas visitas, suelen haber mucho cliente que ingresa porque necesita conocer las instalaciones, necesita saber dónde va a poner sus equipos. Pero en este momento, y no sabemos por cuánto tiempo, esto va a ser un poco complicado. Y aquí me permito felicitar a los data centers que en su momento, hace 1 o 2 años, ya nos comentaron que estaban haciendo pruebas con temas de recorrido virtual. Entonces, bueno, eso es muy, muy bueno, hacer los recorridos virtuales. ¿Para qué?
para reducir el ingreso de personal a las instalaciones, personal que no sabemos dónde ha estado, personal que no tenemos mucho control de su entorno, de su ambiente, de dónde está trabajando. Este es un punto clave para los data centers de colocation. Y esto muy asociado también a lo que estaba el punto anterior. Con los clientes tenemos que ser muy cuidadosos. Básicamente son los que están, permiten que el negocio se mueva para el centro de datos, especialmente de colocation o incluso los propios. A los clientes tenemos que tenerles un protocolo de ingreso, de permanencia, ¿no? De salida también, ¿no? Brindarles ciertos lineamientos. Por ahí escuché que en algunos data centers le entregan un kit a cada cliente o a cada visita. A veces le entregan un pequeño kit de aseo, básicamente, un par de toallitas desinfectantes, un poquito de alcohol en gel, en algunos casos, algún tipo de guante o mascarilla. Entonces, como les dije, el guante y la mascarilla es un tema de salud de cada país, pero les comento los que han estado haciendo en algunos centros de datos y me pareció bastante buena la idea. El mantenimiento preventivo y correctivo, vital. Esto es lo que nos va a sostener ahora la operación. Básicamente, los correctivos no hay nada que hacer, tenemos que hacerlos. Muy controlados, muy vigilados, muy seguros y salubres, entonces se tienen que hacer. Los preventivos, pues probablemente solamente los que afectan directamente la operación, los críticos, y para eso era la matriz de impacto. La matriz de impacto de actividades nos va a decir qué labores de mantenimiento sí se pueden hacer y son necesarias hacerlas en la fecha y hora correspondiente. Los otros, pues van a tener que irse relegando. En algunos lugares hemos visto que el data center, digamos, se está, digamos, tienen muchas labores muy seguidas. Entonces, eso hay que espaciarlas un poco y por eso conversar mucho con los proveedores. Luego, es importante hablar con los proveedores respecto a las recomendaciones de fábrica. Fábrica nos tiene que dar mucho apoyo a los equipos sobre el plan de mantenimiento. Cuánto más puede resistir, qué partes son vitales cambiar, qué partes no son vitales cambiar en este momento. Digamos, probablemente para los aires acondicionados o los equipos que recirculan aire, probablemente se incremente mucho el tema de filtros, el tema de rejillas para, digamos, contraer ciertas partículas. Entonces, eso probablemente se tenga que cambiar mucho. Entonces, importante consultarlos con los fabricantes. Eso es muy importante. Fábrica en muchos lugares, de muchos equipos, sigue trabajando el sistema de servicio al cliente, atención al cliente, está trabajando. Entonces, consultar a nuestros proveedores para que consulten a fábrica. Orden y limpieza, pues, no hay nada que decir. En muchos lugares, en muchos países se está diciendo que la aglomeración de materiales, papel, cartón, plástico, pues puede ser un foco infeccioso. Entonces, en estos momentos es importante adecuar nuestros procesos de ingreso de equipo de IT, ¿no? Aquí es importante las salas digamos, de carga y descarga, digamos, las salas de cuarentena o de alistamiento de equipos son salas que se tienen que limpiar constantemente y se tienen que mantener sin mucho equipo. Entonces es importante que actualicemos ese protocolo, ese proceso, esa guía de ingreso, permanencia y salida de equipo de nuestras instalaciones. Y pues obviamente agregar los elementos para desinfección, eso es muy importante. Me topé el otro día con cuando recién empezaba el problema del COVID, en algunas instalaciones se instalaron lavamanos portátiles. ¿Y por qué lavamanos portátiles? A la entrada de ciertas fábricas o instalaciones con jabón y con alcohol. ¿Para qué? Para que las personas que ingresan a una instalación que tiene un protocolo de limpieza muy fuerte, no agregar un elemento contaminante. Entonces tenían a las entradas o en ciertos puntos clave de las instalaciones estos lavamanos portátiles que son autocontenidos, tienen galones, garrafas para el agua limpia y para el agua sucia, que el proveedor de limpieza se encarga de lavar, pues se encarga de cambiar, ¿no? Entonces, para que todas las personas, pues, que ingresan al data center se laven las manitas mínimo 20 segundos, como
como nos recomiendan, ¿verdad? Y ya para ir terminando, que estemos todos conectados en este momento, pues no sé, no tiene precedentes, básicamente. Entonces, en un data center tenemos que haber ya probado y asegurado nuestra infraestructura, tanto nuestras conexiones remotas para el personal que va a hacer monitoreo y gestión remota, ya tienen que estar estables y seguras, haber estado probadas. En este momento, como bien lo mencionaba don Juan Carlos al inicio, ya los gigantes de las redes sociales han tenido sus percances. Entonces, es el momento que los data centers empecemos a pensar más en el tema de conectividad, en el tema de gestión remota, monitoreo remoto, autogestión de nuestros clientes y nuestros proveedores. Entonces, para lo cual nuestra infraestructura, nuestro repositorio de datos, nuestras aplicaciones propias o adquiridas que vamos a abrir a nuestros clientes, a nuestros proveedores, pues, y al personal mismo, estén probadas y seguras. Eso es muy, muy importante. Y en este momento, pues conmigo sería todo. Le regreso la posta a don Juan Carlos y gracias por escucharnos, gracias por las personas que se mantuvieron hasta el momento. Y disculpen nuevamente, nos extendimos, pero es mucha la información que hay que trabajar respecto a este tema y a esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por esa información tan importante y valiosa. Ya para entonces terminar, permítanme, vamos a compartir. No sé si ahí ven mi pantalla. Perdón, ya un segundo, ahora sí. Señores, entonces, y señoras, para ya terminar, simplemente comunicarles nuestro equipo comercial que está a su entera disposición para atender consultas posteriores, solicitudes, requerimientos, intenciones de solicitud de servicios. Tenemos a José Valverde, quien es nuestro comercial responsable, director para la parte norte de Latinoamérica y Ecuador, es decir, abarcando Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Está Rodrigo Pardo, que es nuestro director comercial basado en Bogotá, Colombia. Y Marcos Dufao, quien es nuestro director comercial para toda Latinoamérica, que está basado en Buenos Aires, Argentina. Por supuesto, también estoy yo, el director de la parte de preventa para Latinoamérica y apoyo técnico permanente a nuestro equipo comercial. Ahí están los correos y números de celulares de cada una de las personas del equipo comercial nuestro para que ustedes puedan tomar nota, entrar en contacto con ellos si hay algún interés por parte de ustedes de realizar por ejemplo, un gap análisis de cómo están los procedimientos, los procesos operativos ante esta situación y buscar cerrar esas brechas. Con el mayor de los gustos podemos colaborarles. Finalmente, entonces, pasamos al cierre ya del webinar a través de las consultas y en este momento invitamos a todos nuestros asistentes a que envíen sus preguntas. Nuestra coordinadora del panel Génesis recibirá las preguntas y nos las irá comentando en la medida que vayan llegando. Aquí pues estamos nosotros a su entera disposición a atender las preguntas que sean necesarias. Si en algún momento surgen definitivamente muchísimas más preguntas, pues buscaremos cerrarlas todas de manera directa aquí. En el eventual caso de que queden algunas preguntas sin responder, cuenten con que se las vamos a hacer responder mínimo de manera a través de correo electrónico. Entonces, adelante, Génesis, si en este momento tenemos alguna pregunta, por favor. Sí, bueno, muchas gracias a nuestros conferencistas por tan interesante webinar. Vamos a proceder al bloque de preguntas. Los invitamos a que nos dejen todas sus preguntas. Voy a proceder con la primera. Dice, hola Víctor, indicar con qué químicos se debe realizar la limpieza de piso técnico y puertas. Ok, en este punto, bueno, en todos los países varía mucho, pero
siguiendo lo que dicen los epidemiólogos o los virólogos que han estado últimamente hablando, el alcohol, digamos, arriba del 70 u 80% es un elemento que ayuda mucho a la desinfección. Entonces, yo los invito en este punto a que consulten con los proveedores de limpieza y con los proveedores digamos, de productos químicos que le suministren el producto adecuado para la instalación, porque, digamos, esto varía mucho, digamos, país a país. Entonces, tomando la recomendación de Costa Rica, básicamente lo que han dicho es, básicamente, alcohol, los productos derivados de alcohol son los que hasta el momento han tenido la mayor eficacia con la remoción del virus desde superficies. Entonces, la respuesta sería eso, cualquier derivado de alcohol, pero hagan las consultas con sus respectivos proveedores de limpieza o de suministro químico para ver qué producto más adecuado es el que tienen en el mercado de cada país para poder hacer la limpieza. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿qué recomiendan si una empresa se ve de repente afectada por un brote de COVID-19 que deja fuera de servicio a todos los operadores? Ok, en este punto, digamos, y lo mostré en una diapositiva, ya se debió haber hecho el ajuste de la cantidad del FTE, ¿no? De la cantidad de personas adecuadas para hacer la operación. Ahora, es en este punto, por eso que lo mencionaba mucho en el War Room, de hacer la distribución de equipos. No podemos meter a todo el personal básicamente al data center, ya no es una situación común. Hay que tener personal, digamos, que va a trabajar 1 o 2 semanas y luego se intercambia con otro personal que también está 1 o 2 semanas en cuarentena propia y en aislamiento en sus domicilios, en sus hogares. Por eso les decía que es muy importante saber qué es lo que le afecta y no afecta a nuestros ingenieros de operaciones y mantenimiento, ¿no? Y si por alguna situación o alguna circunstancia y va a pasar porque según lo que dicen muchos especialistas, pues esto va a terminar contagiándonos a todos de una u otra manera y afectando. Entonces, para esto es importante y para eso están los SOPs, los EOPs y los MOPs. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite contratar en este momento personal. Digamos que tenemos personal antiguo, tal vez que se retiró de nuestras instalaciones, podemos recontratarlos o personal nuevo se recontrata y con los EOPs, los OPS y los MOPS que ya tenemos instalados, pues básicamente se puede colocar manos, ojos y oídos en el data center, siguiendo los lineamientos que dicen los EOPs, MOPS y SOPs, y tener personal que está remotamente haciéndole el soporte y la ayuda. Por eso es que es muy importante tener estos documentos, estos procesos, y mientras más cerca al usuario está, muchísimo mejor, porque así la curva de aprendizaje, el tiempo de que un operario puede estar listo, se acorta bastante. Y este es el momento en el que el proceso, que hemos hablado con algunos de nuestros clientes en algún momento, el proceso de capacitación, de instrucción de ingenieros de operación o de monitoreo, se pone a prueba. Esa curva, ese tiempo de que lo contrato hasta que lo pongo en puesto, se va a haber visto a prueba. Sí, Víctor, inclusive, pues si la pregunta está relacionada, acaso, con algún cliente que tiene servicios de data center o que presta servicios de data center, ya inclusive vimos que se presentó ya esta situación en data center de China, donde los operadores han quedado en cuarentena dentro de los data centers. ¿Eso qué implica? Pues que previamente se tiene que haber desarrollado un proceso para atender esa situación de emergencia, es decir, cómo vamos a hacer para garantizar los suministros de víveres. O sea, hay que anticiparse a eso, tener víveres, neveras, estufas para las personas que van a estar confinadas eventualmente en el data center. Hay que anticiparse a esa situación. Y desde el punto de vista operativo, tener contratado los servicios que permitan, si es necesario, transferir la carga crítica de mi operación a la nube. Ya lo mencionábamos también en alguna parte.
Entonces, ese tipo de procesos donde si ya definitivamente llegamos a ese peor escenario, donde la cuarentena ya nos tocó inclusive al personal operativo, pues hay que transferir esa carga crítica a la nube, manteniendo, como decía Víctor, una supervisión remota de toda la parte operativa. Hay que anticiparse a eso, a esa situación donde necesariamente incluso van a tener que quedar confinados algunos operadores, por supuesto, de manera aislada, no pueden estar de manera conjunta, pero hay que anticiparse a esa situación. Ok, nos preguntan, ¿la actual situación global impulsará la desaparición de los data centers particulares de cada organización a la migración a la nube? Realmente no creo que sea así. Definitivamente, aunque en este momento y complementando lo que decía en la respuesta anterior, es necesario tener contingencias y ya los contratos, los SLAs, los acuerdos preestablecidos para si es necesario en ese peor escenario tener que hacer migraciones a la nube. Por supuesto que hay que anticiparnos a eso si aún no se tiene en cuenta. Eso no implica que necesariamente todos tengamos que migrar a la nube. No. De hecho, las operaciones core, independiente del sector en el que nos encontremos, tienden a desarrollarse en nuestros propios data centers. Son típicamente las actividades secundarias no relacionadas con el core de negocios las que podemos llevar a la nube. Claro, o las que llevamos típicamente a la nube. No quiere decir que las del core no se puedan llevar. En casos de emergencia hay que hacerlo. Pero mientras sea posible mantener la operación de mi propio data center, al menos para el core del negocio, los sistemas informáticos que sí o sí son vitales para la continuidad del negocio, esos en lo posible hay que mantenerlos adentro de las organizaciones. Sí, esta situación que estamos viviendo implicará que seguramente los proveedores de servicios en la nube empezarán a recibir una cantidad inusitada de solicitudes de servicios, incrementarán sus ventas por contratos, seguramente sí, pero eso no implica que sea el fin del data center. Las organizaciones deberán mantener sí o sí al menos lo mínimo en sus propias instalaciones para las operaciones core. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuánta cantidad de personas es recomendable para el monitoreo de equipo electromecánico? ¿Qué aspectos para monitoreo remoto en el caso de teletrabajo son los que hay que considerar? Bueno, para saber la cantidad exacta de personas, pues lo que se hace es un análisis de FTE para calcular, digamos, la cantidad de labores, actividades, el nivel de riesgo que tiene el data center para hacer digamos, el cálculo de cuánto personal necesita. Digamos, hasta hace 15 días, digamos, la fórmula era muy simple y muy sencilla. Hoy hay que agregar ciertos valores como, digamos, el ausentismo, ¿verdad? El ausentismo antes cuando se hacía el cálculo del FTE, pues se ponía un valor muy bajo, pero ahora se hace un cálculo, se pone un valor más alto. Entonces, esto va a variar dependiendo de cada data center. Y respecto para hacer teletrabajo, pues lo más seguro hasta el momento, pues han sido las VPNs, ¿verdad? Es el punto. Entonces, ahí el departamento de TI de las empresas tiene que trabajar fuertemente para asegurarse que el tema del enlace desde una oficina externa o desde la casa de cualquier colaborador se pueda comunicar con digamos, el centro de monitoreo, el centro de control de cada data center. Entonces, ahí es básicamente poner todas las barreras tecnológicas para asegurar una conexión segura, estable y que, digamos, rápida también, ¿verdad? Para poder estar atento al monitoreo de las instalaciones desde donde nos encontremos. Ok, nos preguntan, ¿recomiendan la sinceridad entre el data center y el cliente para estar de acuerdo en los cambios que se harán si el servicio de los operadores del data center pasa a ser 100% remoto? Es decir, para coordinar las solicitudes de manos remotas y visitas. Sí, es importante tener una
Cuando hablaba de los medios y canales de comunicación y definir un solo lineamiento, ese punto es importante porque justamente ahí es donde se toca, ok, ¿cómo vamos a trabajar con los clientes, no? Tenemos clientes que, digamos, accesan remotamente, entonces no hay ningún problema. Hay clientes que sí vienen en sitio para hacer trabajos desde sus propios equipos, entonces, o hay clientes que ingresan y sacan equipo constantemente, ¿no? Retiro de discos, almacenamiento, etcétera. Entonces, cuando tú tienes un servicio de colocation o incluso en data center propio, tienes que tener en esa reunión de War Room que decimos, uno, definir cómo vamos a atender a nuestros clientes, definirlo, establecer los lineamientos, los acuerdos y comunicarlos mediante una sola persona que va a ser la encargada de hablar con los clientes, de comunicarle estos lineamientos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, se conversa con cada uno de los clientes para ver cómo funciona. Y como les decía, en estas situaciones no es que hice el lineamiento, el proceso hoy, la política hoy y capacité hoy, pero lo voy a revisar dentro de 20 días, 15 días, a ver cómo nos va. No, esto va a ir cambiando constantemente. Nosotros vemos en cada uno de los países cómo día a día va cambiando los lineamientos de los países. Entonces, siguiendo esa práctica, nosotros en Data Center también tenemos que hacer eso. Día con día, el departamento de procesos, el departamento de operaciones, el de mantenimiento, el área comercial, el área de mercadeo, marketing, trabajan en conjunto para decir, bueno, esta es nuestra postura hoy hacia el cliente. Y si funciona, lo mantenemos, hacemos los ajustes. Si por algún motivo, alguna razón, algo cambia, pues reajustamos y seguimos. Pero eso se define desde un inicio. Desde un inicio hay que definirle la postura al cliente para asegurar, porque si nosotros como Data Center ponemos los lineamientos y nos aseguramos el tema de salubridad y todo eso, vamos a cuidar indirectamente a los clientes. Muy bien. Nos preguntan, no me queda claro por qué indican que en caso de que los empleados se enfermen con COVID-19 se debe confinar en el data center. Teóricamente, cuando hay personal contagiado, este debe enviarse a su casa y atenderse en una clínica, esto según la severidad de los síntomas. ¿No procede más bien el utilizar personal alterno o acudir al recurso que esté en condiciones de atender? Si se tiene personal enfermo, puede contagiar a los demás. Sí, muy buena la pregunta y gracias por hacerla para hacer la claridad. Por supuesto, si la persona se detecta que tiene los síntomas, definitivamente debería permanecer en su hogar, si en lo posible, o si no, asistir a las entidades de salud para hacer el tratamiento. El tema es que, ¿qué pasa si el contagio sigue haciéndose a diferentes operarios? Por supuesto, hay que empezar a implementar estrategias de tener personal asistente. Por ejemplo, hay que implementar situaciones como la siguiente: repartir lo que es el personal clave de operaciones de suplentes. No los podemos juntar en turnos, porque entonces es muy probable que si un operador ha adquirido la enfermedad, pues posiblemente con el que esté trabajando la pueda tener. Entonces, lo primero, hay que separar personal clave de suplentes. Sí, se determina que la persona tiene definitivamente confirmado el COVID, lo mejor inclusive es que ante los síntomas haga un autoaislamiento, al menos de 14 días, es lo que recomiendan las autoridades de salud. Y sí, debería ser por fuera del data center, por supuesto, y en su residencia. Pero ¿qué pasa si eso sigue pasando con todos los operadores? Entonces, al final, ¿qué? ¿Va a quedar el data center solo? Estoy hablando, ojo, que cuando hago la respuesta anterior que yo daba, me refería a aquellas empresas de colocación o servicios de data center que están prestando servicios a terceros. No estoy hablando de los data center propios enterprise de las empresas. En la medida que mi data center presta servicios a terceros, la operación es fundamental para poder darle continuidad a todos esos servicios que estoy prestando a los demás. Entonces, en ese escenario, por supuesto, se va enfermando alguien, lo voy mandando a la casa, pero sigue pasando y sigue pasando, pues al final
En esas empresas que prestan servicios a terceros, pues incluso va a ser necesario que permanezcan en cuarentena dentro de los data centers para solventar esos periodos críticos donde sí o sí al menos necesito una persona en sitio, un par de personas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refería cuando les comentaba que ya pasó en China. Pasó en China, no estoy hablando de data centers propios de las empresas, estoy hablando de data centers grandes que prestan servicios a terceros, colocación o servicios gestionados a terceros. Ya les tocó pues, hacer la cuarentena dentro de los data centers. Por supuesto, antes de que se enfermen, ¿sí? Y para eso, tomar las medidas de precaución necesarias. Víveres, tener los elementos necesarios para cocinar, donde almacenar elementos perecederos, neveras, o sea, tenemos que readecuarnos a situaciones a las que antes no estábamos acostumbrados a vivir en un data center. Por supuesto, en los data centers propios, lo ideal es, ya lo mencionaba Víctor en la presentación, evitar al máximo el ingreso, ¿sí? O sea, gestionarlo todo lo que sea posible de manera remota. Por supuesto, para eso necesitamos tener las herramientas tecnológicas que nos permitan hacer una gestión remota del data center, haber implementado un marco operativo con los procesos adecuados para poder hacer esa gestión y seguimiento. Les invitamos a que nos sigan haciendo preguntas y comentarios en la ventana que tienen a mano derecha. Que continúo con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles impactos ven ustedes a los servicios de aire acondicionado para los centros de datos, tanto en implementación como en mantenimiento? Ok, eso, digamos, se ha estado hablando mucho en los últimos días en diferentes tipos de industria, que es el aire acondicionado es uno de los elementos que se le va a dar más mantenimiento, digamos, en esta época, ¿no? Como lo mencionaba, por el tipo de labor que hace, de recircular aire, ¿verdad? Entonces, los filtros juegan un papel muy importante y los proveedores de mantenimiento de estos equipos son los que tienen que ayudarnos a, primero, indicarnos cada cuánto tiempo se deben hacer los cambios de sus filtros o los elementos de limpieza o de sanitización para los equipos de aire acondicionado para evitar justamente que dentro de una sala, pues, digamos, no se ha comprobado hasta el momento porque es algo nuevo. Están trabajando tanto los epidemiólogos como los virólogos y esto se aprende todos los días, que hay una probabilidad, no está confirmada, que hay una probabilidad de que en el aire pueda pasar, pero no está confirmado. Por eso yo les decía mucho que es importante agregar a nuestro equipo consultores del ramo de medicina, epidemiólogos, etcétera, para que nos den una información más veraz, más certera respecto a esto. Y junto a estos consultores, agregar también a el proveedor de mantenimiento y al fabricante del equipo que nos dé sus recomendaciones, que nos dé sus lineamientos para ajustar el plan de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado en esta época o en esta etapa. Claro, definitivamente en el tema de los aires acondicionados, algo que sí o sí se va a incrementar es el cambio de los filtros. Es decir, la periodicidad con que se va a requerir cambiar los filtros de los aires acondicionados, seguramente en esta época, por temas de salubridad, va a ser necesario hacerlos más frecuentemente de lo que tradicionalmente se hacía. ¿Eso qué implica? Lo mencionaba Víctor durante su presentación. Pues primero hay que consultar con los fabricantes respectivos de esos equipos para ver qué recomendaciones tienen. Algo, por ejemplo, podría ser incrementar el stock local dentro del data center para el reemplazo de los filtros y en caso que el fabricante así lo autorice y haya una persona de operación del data center que pueda hacer el reemplazo de esos filtros, pues permitir que sea el mismo propio personal de operación el que haga el filtro, si es aprobado, validado pues por el fabricante por temas de garantías y contratos de servicio y demás.
con el ánimo de minimizar simplemente las visitas de terceros por un cambio de filtro, que es algo que posiblemente podría hacer el operador sin necesidad estricta, específica, eventualmente dependerá de cada equipo y cada fabricante, pero son situaciones que se podrían analizar. Importante, si sí o sí tiene que asistir un contratista tercero a proveer un servicio, sea preventivo para garantizar la continuidad operativa o sea correctivo porque es necesario mantener la separación del personal de ese contratista con el personal propio interno del data center. Mantener una separación mínima de 2 metros para evitar contacto físico directo y un eventual contagio. Y el tema de los mantenimientos no pasa, sí, no pasa solo por el aire acondicionado, es el elemento seguramente más crítico visible por el reemplazo de los filtros, pero habrá que tomar otro tipo de medidas, por ejemplo, el llenado del sistema de los tanques de combustible. Posiblemente si antes manteníamos unos SLAs donde se hacía el retanqueo a un nivel, por decir algo, del 25%, posiblemente ahora sea más oportuno mantener unos niveles más altos de llenado de los tanques, entendiendo que la disponibilidad o la atención pueda no ser tan ágil como tradicionalmente sería. Entonces, es anticiparnos a esas situaciones que hoy por hoy ya nos vemos enfrentados. Excelente. Nos preguntan, ¿qué hacemos con el aumento de ransomware? Bueno, esa creo que sí sería parte de una consulta para un próximo webinar que justamente estamos planeando dentro de Ingenium realizar a través de la división de negocios de AtiLabs, empresa especializada en ciberseguridad. Próximamente les estaremos comunicando, seguramente ahora habrá un webinar relacionado con el tema de ciberresiliencia y ahí específicamente queremos tratar seguramente ese tema al respecto. Muy bien. Nos preguntan, ¿qué se debe tener en cuenta y cuáles serían las entradas para la matriz de riesgos de la operación? Ok, bueno, ahí involucra un poco mucho, digamos, básicamente partimos de una matriz de riesgos simple, básicamente, ¿no? De probabilidad de impacto y le agregamos también un par de ahí digamos, o sea, vamos a tener que abrir más, digamos, los grados, ya no va a ser como de medio, alto, bajo, sino ya agregarle 5 categorías, 6 categorías, 7 categorías de riesgo para caracterizar bien si una actividad, digamos, va a requerir o va a propiciar, digamos, un contagio o o generar una falencia, por así decirlo, ¿no? Digamos, bien lo decía don Juan Carlos hace un momento, que el aire acondicionado, correcto, se convierte en una actividad crítica, el cambio digamos, de los filtros. Entonces, tal vez sea una actividad que se va a realizar periódicamente, muy seguida, y digamos, el impacto que tiene es fuerte a nivel de salubridad, entonces se convierte en una actividad de riesgo y una forma de mitigación es, ok, perfecto, lo que dijo don Juan Carlos, hablar con el proveedor para que el mismo personal interno del data center genere el cambio si es que se lo permite. O si no se puede hacer, pues obviamente hablar con el proveedor para que la persona que viene a hacer ese cambio tenga digamos, todos los niveles de seguridad y salubridad bien chequeados y bien asegurados para que a la hora de hacer ese cambio, pues no genere un elemento de contaminación, básicamente. Ok. Nos preguntan, los data centers son fríos por los aires acondicionados. ¿Hacer cuarentena dentro de estos ambientes no sería contraproducente? Ojo que los data centers efectivamente pues tienen sistemas de aire acondicionado, pero
el data center no es únicamente la sala de TI. La sala de TI es donde típicamente estamos colocando el aire acondicionado, o bueno, la acción del aire acondicionado, que es mantener el ambiente bajo una temperatura controlada. Típicamente eso está ahí en la sala de TI, en los cuartos eléctricos donde tengo UPS también, pero en las áreas de oficina, llámese áreas de oficina e incluso NOC, yo no tengo el aire acondicionado de precisión que sí tengo para los equipos de TI. Eventualmente puedo tener aires de confort si es necesario en esas áreas de oficina o tipo NOC o tipo SOC. Esos aires, siendo de confort, pues están hechos es para las personas, entonces no debería haber ningún problema. Recordemos que dentro de un área blanca, dentro de la sala de TI, que es donde están operando los aires acondicionados de precisión, no debería permanecer gente. O sea, el ingreso de personal a la sala de TI debería ser solo y exclusivamente para aquellas actividades estrictamente necesarias. Por ejemplo, ir a adicionar un nuevo servidor. Se va, y eso que ya el servidor, en ese ejemplo, debería haber previamente haber sido configurado. Las aplicaciones ya deben haber sido instaladas previamente, probadas en el cuarto de ensamblaje, de alistamiento o de cuarentena, como le quieran llamar, antes de entrar a la sala de TI. Entonces, permanecer en el espacio de TI, sala de TI, cuartos eléctricos, donde típicamente tengo aires acondicionados de precisión, no es algo usual. En las áreas de oficinas, eventualmente puedo tener aires de confort, pero esos aires de confort no deberían causar impacto en la salud de las personas. Ok, aquí nos comentan que el impacto al sector telecomunicaciones es alto porque ha subido mucho la demanda doméstica, pero bajó considerablemente la demanda corporativa. Sí, posiblemente sea cierto esto que están diciendo. Sin embargo, recordemos que se ha incrementado notablemente el tráfico, sobre todo de videoconferencias. Y no hablo solo de videoconferencias desde el punto de vista del laboral, empresarial, de las personas que se siguen conectando, sino ya en el día a día en los hogares. En la medida que nuestras propias familias o nosotros con nuestros propios familiares, padres, tíos, primos, estamos aislados, se ha incrementado notablemente las comunicaciones a través de videoconferencias, herramientas de Zoom, Webex, Skype, videollamadas de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, sí ha habido un incremento notable en el tráfico del hogar. ¿Hasta qué punto compensará uno del otro? Difícil para nosotros responderlo, pero lo que sí es claro es que ante esa situación, definitivamente las empresas de telecomunicaciones están siendo cada vez más requeridas para aumentar sus anchos de banda, para instalar conexiones nuevas en hogares posiblemente que no lo tenían, adicionar repetidores en los hogares Wi-Fi para extender la comunicación ya a todos los cuartos, porque nuestros hijos y familiares quieren estar conectados ya desde nuestro cuarto. Antes no era tan crítico, ahora sí. Entonces, es una situación que definitivamente se convierte, a nuestro modo de ver, en uno de los sectores beneficiados, y es la cantidad de usuarios que cada vez están demandando más sus servicios. No necesariamente eso implique que el tráfico total general con la disminución del empresarial se compense, no necesariamente. Pero lo que vimos ayer con las grandes empresas, Facebook, Instagram y Facebook, que se cayeron, es debido sí o sí al incremento notable en el tráfico entre las personas. Eso sin lugar a dudas. Muy bien, entonces creo, Génesis, que por ahora ya no hay más preguntas. Antes de que los asistentes nos abandonen, queremos pedirles un último favor, y es: al momento de abandonar este webinar, inmediatamente van a recibir una pequeña encuesta que no les tomará más de un par de minutos diligenciar. Les agradecemos, por favor, que nos colaboren participando en la encuesta.
Repito, no les va a tomar ya acaso un par de minutos, un minuto. Entonces, les agradecemos por su participación en la encuesta. De parte de Ingenium queremos agradecer a todos los asistentes. Les invitamos a que estén atentos a nuestros canales y redes sociales, donde próximamente estaremos anunciando nuevos webinars, próximos webinars. En una semana posiblemente o dos ya estaremos realizando nuevos webinars. De parte de ciberseguridad seguramente estaremos realizando alguno. De acuerdo a el feedback que ustedes nos den de cuáles son los temas que les interesaría desarrollar en próximos webinars, vamos a estar tomando esa información de parte de ustedes para programar un próximo, muy pronto, webinar. Entonces, por eso nuevamente les agradecemos que participen en la encuesta. Perfecto, estaremos dando por finalizado este webinar. Les agradecemos mucho su asistencia y todos los comentarios y preguntas que nos hicieron para enriquecer este seminario. Las preguntas que no recibieron respuestas se contestarán directamente al correo electrónico de las personas que las realizaron. Si tienen alguna otra consulta o requieren de alguna asesoría por parte de nuestros ingenieros consultores o los expositores de este seminario, pueden escribirnos al correo conoce@ingenium.la. Por otra parte, les estaremos enviando la presentación y la grabación del webinar a sus correos electrónicos. Esto me lo estuvieron preguntando mucho, entonces para que sepan, sí les vamos a estar enviando la grabación. Les recordamos, como les dijo Juan Carlos, realizar la encuesta al finalizar esta sesión, donde les preguntamos qué temas les gustaría que desarrolláramos para próximos webinars. Y bueno, nuevamente les agradecemos a ustedes por su tiempo, de igual manera a don Víctor y a don Juan Carlos por este interesante webinar y hasta pronto.